Muy buenas tardes. A mí me toca hablarles acerca de lo que son las atmósferas explosivas, pero en el área de la industria alimenticia. Antes que nada, hay que definir qué es una atmósfera explosiva. Sabemos que una atmósfera explosiva es una combinación, ¿verdad? Pero en el área industrial, pero específicamente en el área alimenticia, trabajamos con lo que son atmósferas explosivas de clasificación P, ¿verdad? Que son las de polvo. Y es una mezcla de aire en condiciones atmosféricas con sustancias inflamables bajo la forma de polvo o de fibras. En caso de ignición, la combustión se propaga al resto de la mezcla no quemada, ¿verdad? Esta definición aplica para todos los tipos de atmósfera explosivas, pero en la industria alimenticia nos basamos en lo que son el polvo o las fibras como el material combustible con el que se puede iniciar una atmósfera explosiva. Los tres datos fundamentales o las tres cosas que necesitamos para que se produzca una atmósfera explosiva es el oxígeno, la fuente de energía, ¿verdad? Que podría venir dada de muchas maneras, ya vamos a ver cuáles, y la materia inflamable que tiene que ser específicamente un polvo suspendido. Como ustedes pueden ver, tengo un diagrama acá, ¿verdad? De las cinco cosas básicas, pero las más importantes sería lo que era el oxígeno, la fuente de energía y la materia inflamable. Ahora, cuando hablamos de factores que influyen a la gravedad de la explosión, es importante mencionar la temperatura mínima de ignición conocida como TIN y la temperatura mínima, pero que tiene que ver con la capa o la capa de grosor que puede tener el polvito con el que estemos trabajando. Entonces, me voy a basar en esto para decir que cuando vamos a tomar en cuenta la temperatura mínima, tenemos que tener en consideración la turbulencia del polvo. Y cuando estamos hablando de TIC, hablamos del espesor de la capa de polvo depositada. Investigando un poco más por ahí, me di cuenta que a medida que el polvo es un poco más grueso, tiende a tiende a tener una temperatura mínima más cercana a una atmósfera explosiva y cuando el polvo es menos denso, él hace lo contrario. Es decir, que a medida que la capa de grosor que tengamos de polvo sea más mayor o sea menor, en ese caso va a influir qué tan rápido puede haber una atmósfera explosiva. También necesitamos lo que es la concentración mínima de explosión y esta va en el tipo de polvo. No todos los polvos son explosivos, pero por lo menos la harina es uno de los polvos más delicados que al estar en suspensión, ¿verdad? O al estar en el aire pueden generar una atmósfera explosiva. Y también, como lo decía, no solo el tipo, sino que el tamaño de los granos. Las fuentes de energía que necesitamos para que haya una atmósfera explosiva en la industria alimenticia serían las chispas eléctricas, las chispas de forma mecánica, los arcos eléctricos, por ejemplo, cuando no tenemos la precaución y llevamos a alguien a que practique soldadura, por así decirlo, en la planta y no nos fijamos que hay silos cerca o algo así, podría generar lo que es una atmósfera explosiva. También superficies calientes, también a veces tenemos maquinaria que puede producir cierto rozamiento, fricción y que llegue a generar chispas. Entonces, si no tenemos la precaución de ver qué productos están cerca, puede haber también una atmósfera explosiva, las llamas directas. Y este punto es bien importante, la ropa del trabajo del personal. No sé si se han fijado, pero en muchas empresas industriales se nos exige un uniforme especializado de acuerdo al rubro de la fábrica, ¿verdad? Y eso es porque algunos materiales de los que están hechos nuestra ropa pueden generar también ciertos accidentes laborales y uno de ellos podría ser una atmósfera explosiva. Eh, los rayos es algo imprescindible, no es algo que podamos predestinar y los cortocircuitos cuando hay exceso de aparatos conectados o algo así, ¿verdad? Está también qué tipos de combustibles están presentes. En el área industria alimentaria hay dos tipos, pero el más frecuente son combustibles sólidos. Estamos hablando de todas aquellas materias primas que vienen en lo que son polvito, ¿verdad? Y están los líquidos inflamables. En este caso solo mencionaría lo que es el aceite. No es que solamente ese exista, pero más que todo vamos a abordar lo que es el aceite. Entonces sería uno de ellos que al estar en contacto con los otros dos elementos, pues generaría una atmósfera explosiva. Al hablar de qué tipo de polvos podemos tener, tenemos polvos de harina y sus derivados, por ejemplo, la harina de maíz, la que llamamos maseca, por así decirlo, la marca. Tenemos la azúcar también al estar suspendida en el aire puede generar una explosión, el cacao.
leche en polvo, el almidón, el huevo en polvo, las especies y los consomés, productos de panadería, harina panificable, aceites, cereales, arroz y granos en general. Entonces, mi recomendación general para todos, ahora que he estado leyendo acerca de este tema, es que hay que tener Si le mucho da cuidado algo de los productos que en nosotros tenemos en adicción, nuestra Eso casa, sí, ya me porque acordé. si no investigamos las perdón, propiedades no nos ajá, damos cuenta va, sobre eso. qué tanto Ok. daño pueden Pero generar si estos quieres se la voy a productos dar por reseteada, inofensivos pues. que se vean, ¿verdad? Porque Sí, no, solamente es un polvito, definitivamente. pero ya al tenerlo suspendido por mucho tiempo y tener Bye. una llama, ¿Ah? por así Es decirlo, lo nos irónico. puede De generar repente salió un un TikTok y así. accidente o Te una voy Cabal. reacción calculando. explosiva, ¿verdad? De Esa acuerdo a las buenísima. cantidades. Hay que pedirle al jefe. La clasificación que nos da Dale. la ATEX Vaya. Sí, para man. este tipo de Estamos en industria expos. y para este Ay, tipo de pues ya. atmósferas Que no, yo con no sé peligro de qué. explosión sería de polvo, ¿verdad? Y de acuerdo al Vaya. peligro que tenga la fábrica, se clasifica en zona 20, zona 21 y zona 22. El acontecimiento histórico que les traigo más adelante, ¿verdad? Fue un peligro en condiciones anormales, pero ya vamos a ver por ahí. También el látex clasifica las zonas de acuerdo a la presencia de atmósferas con peligro de explosión y esto es de acuerdo al nivel de seguridad que pueda tener lo que es la fábrica. Bien. ¿En qué aplicaciones de las industrias o en qué procesos se generan las atmósferas explosivas? Más que todo lo vemos en las extracciones de grasas y en la refinación de aceites, porque muchas veces se utilizan disolventes inflamables que no son compatibles con el material que ya estamos trabajando, ¿verdad? También los secadores de material con disolventes también, procesos de transporte y almacenamiento de harinas y derivados. La harina se ve bien inofensiva, pero en realidad es es un producto que tiende a tener alrededor de 30 megajoules en cuestión de combustión, es decir, que es un material bien inflamable. Incluso puede generar más accidentes que productos del área farmacéutica como el paracetamol. Entonces es muy, por así decirlo, criminal la harina si no la sabemos tratar bien y no la sabemos transportar. Procesos para fabricación de leche en polvo, ¿verdad? El azúcar, el cacao, procesos para la fabricación de especies, como lo mencionaba, también algunos productos para panadería. También cuando usamos aspiración y separación en filtros o en silos, es más, la mayoría de accidentes que se han producido se dan en silos y es por lo mismo, por el tratamiento que se le da a la harina, los molinos, también las fábricas de harinas panificables. Y también es importante destacar que todos estos se deben de tomar en consideración y prestar atención en las zonas de trabajo, en el transporte, en la manipulación y en el almacenamiento que se le da a cada proceso. Ok, en mi explosión histórica, ¿verdad? Les voy a presentar una que se dio en Huesca, España. Es una de las más conocidas. Era una fábrica llamada Harinas Porta. Se produjo ahí por el año 2005 y realmente tuvo que cerrar operaciones por el lío que se armó, ¿verdad? Porque la cuestión está así. Inicialmente, el dueño, que era José Porta, había dicho que el accidente se produjo debido a que cayó un rayo, ¿verdad? Entonces, debido a ese rayo, se incendió todo lo que fue en uno de los hilos, inició la ignición y se produjo, se desplazó, por así decirlo, por la cantidad de harina que ellos tenían en el área de almacenamiento y prácticamente destruyó, como ustedes pueden ver en esta imagen, toda toda la fábrica, ¿verdad? Pero años más tarde se pudo decir de que también una de las posibles causas era que habían residuos de soldadura y aunque el dueño de la fábrica lo desnegó y salió absuelto, le pusieron como sanción cerrar su fábrica, ¿verdad? Pero en realidad la causa que se mantiene es que fue por un rayo. En este caso, si nos preguntamos cómo lo podemos evitar, pues esto es algo que no se puede controlar. Un rayo puede caer y lastimosamente si tenemos un producto tan inflamable como la harina y en cantidades demasiado exageradas como no se pueden imaginar en una fábrica, obviamente se va a generar lo que es una explosión. Ahora, si fue por residuos de soldadura, ahí sí podríamos decir que fue un descuido de los que están a cargo de los procesos, pero lo importante destacar acá fue el número de víctimas. Fueron alrededor de 14 heridos de gravedad y 5 fallecidos, y se dice que las pérdidas fueron incalculables, porque aparte de que se tuvo que resolver toda la situación legal, también se perdió todo lo que estaba en almacenamiento. Y para finalizar, solo les traigo lo que es un video de cómo se comporta la harina
Solo permítanme compartir acá para que se escuche. Bueno, es más que todo la imagen, pero si ustedes van a ver, Excelente. Ay, manómetros también, contadores. No te digo nada, don Boy. No te digo nada, don Boy. se supone Bueno, que ese incendio lo estaban controlando, pero de Está repente se bien. le sale de contadores control de repetición. porque mientras más harina se arroja, ¿verdad? Y queda suspendida en el aire, genera una explosión. Ajá. Eh, Ya, voy a buscar las hojas técnicas para explicarlo. Y voy a hacerlo el pistón que me dijiste. Ahí. Sufis. Ajá. Yo creo que es suficiente teoría para Sí, de los tres lados para hacer un cortito. me ¿Oíste? parece. Está bueno. Para que no digan que es muy fácil. Está bueno. entonces, eso sería todo. Como ven, es bien inflamable, así que tengan cuidado con los productos en polvo que tengan en su casa. Eso sería todo. Gracias, Jacqueline. Sí, la verdad es que es bastante interesante este tema y creo que se presta mucho para darle rienda suelta, digamos, a la imaginación, ¿no? Hay muchos peligros dentro de la industria alimenticia, sobre todo aquí lo que nos contaban, son imágenes bastante impactantes. De hecho, yo estaba leyendo acerca justo de este caso y en ese año, pues al momento en que había un solo fallecido, si no mal recuerdo, la gente pues argumentaba que ahí adentro en la fábrica les había dicho que alguien había estado soldando y esas chispas generaron la explosión. Luego en los diarios aparece el siguiente día que era un rayo y pues obviamente al no haber un responsable de algo de la naturaleza, pues los jefes, los dueños no tienen por qué pagar indemnizaciones, ¿no? Es muy interesante y pues sí, como les dice Jacqueline por ahí, si van a trabajar en una industria donde se procese polvos alimenticios sobre todo, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Excelente, Jacqueline. Muchísimas Gracias. gracias. Vamos con María José. Ahorita les presento. Bueno, ya se mira. Bueno, creo que no. Sí, hoy sí ya se mira. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me va a tocar exponer sobre las atmósferas explosivas en la industria química. Bueno, los tipos de atmósferas explosivas en la industria química se transforman y emplean gases líquidos y sólidos inflamables en multitud de procesos. En esos procesos pueden formarse mezclas explosivas como en las instalaciones donde se producen, manipulan o almacenan o consumen, inclusive gases inflamables como por ejemplo la manipulación de azufre, ya que el azufre fundido es inflamable y presenta un riesgo de explosión y a su vez incendios a temperaturas superiores a 450 grados Fahrenheit. También se da en lugares donde se trasvasan líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro. Por ejemplo, cuando se da la operación de trasvase es mediante bombeo y puede haber un riesgo de explosión por sobrepresión. Y también en las salas de bombas o compresores para gases y líquidos. En las fuentes de energía de la industria se utilizan diversos tipos de energía para la utilización de procesos químicos, pero las más importantes están en la energía eléctrica y en la energía térmica, ¿verdad? En la energía térmica, perdón, se emplea en los hornos para derretir diferentes compuestos y amoldarlos. En este caso, se utilizan superficies calientes y no son manipulables de buena manera, pueden ser peligrosas. Y también en industria eléctrica, la cual se ocupa en todos los procesos industriales sofisticados
Y se puede decir que si alguien está realizando un proceso químico con sustancias inflamables y por accidente se crea una chispa o un cortocircuito en los instrumentos o en su entorno, puede provocar una reacción explosiva. Ahora bien, prosiguiendo los combustibles en la industria química, más que todo encontré los combustibles fósiles como el gas y el propano, que representan más del 80% de toda la energía que consume la industria química. También se pueden mencionar los biocombustibles y los combustibles minerales. En los tipos de polvo y gases están en los gases más utilizados en la industria química el acetileno, el argón, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, o hay otros tipos también. Y en los polvos se encuentran polvos de carbón, magnesio, manganeso, etc. En las aplicaciones, pues en ese tema creo que me costó un poquito encontrar, así que les voy a mencionar nada más una, que se dice que si hay combustión, esto más que todo es una reacción química más común presente en las explosiones, en el cual el combustible, por ejemplo el metano, se mezcla con el aire, se inflama y arde generando vapor de agua o otros subproductos. Sin embargo, hay muchas otras reacciones químicas que generan gases a altas presiones. Vaya, en la clasificación según las atmósferas, pues como ya lo había dicho en clases, se dividen en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2 respectivamente. Em, los gases y vapores para el grupo 1 y los polvos para el grupo 2. En este caso, si nos enfocamos en los barriles que ven ahí y tienen, bueno, el contenido sean sustancias químicas, se dice que para la industria en las zonas ATEX más empleados son los del grupo 1, que son los gases y polvos, aunque también hay del grupo 2, ¿verdad? Perdón, al revés, el grupo 2, perdón, el grupo 1 son los gases y polvos, pero también es del grupo 2. Este nos dice que podemos ver que si yo tengo una bodega de almacenamiento de sustancias químicas inflamables, allí no habrá zona 0, pero es posible que cuando se destapen los recipientes se forme una zona 1, que es probable la formación ocasional de una atmósfera explosiva, y más si los líquidos son inflamables. Eso ya se pasa a la clasificación de una zona 2, aunque también se podría clasificar como zona 1. Y en la historia, pues, esta es una empresa, una explosión en la empresa química Kibasa. Acá es donde se dio la explosión. Esta es toda la empresa y este era un almacén. Rápidamente les voy a decir la historia. Dice que es una explosión en una empresa de almacenaje y distribución de productos químicos en Barcelona, la cual no estaba catalogada como una sede de actividades de riesgo alto. Dejó una persona desaparecida y 20 personas afectadas, entre las cuales la desaparecida no se encontró. Yo creo que quedó, no sé a dónde, pero no apareció según la noticia. Se dice que la explosión ocurrió en el almacén de la empresa en el momento en que se estaba efectuando una prueba de presión en unos depósitos verticales. El test salió mal cuando los trabajadores no se percataron que había una fuga de aire mezclándose en materiales inflamables ante la presencia de oxígeno que se encontraba cerca. Esto provocó que estallara y se produciera una explosión grande. La fuerza de explosión destrozó el techo, las paredes, el almacén, que el almacén provocara una lluvia de pedazos, se cayeron un montón de cosas encima del almacén, encima de vehículos cercanos, y debido a la explosión se activó una fase de emergencia del plan de actuación municipal para los accidentes graves en las empresas con riesgo químico. Además, la explosión ha hecho que volcaran numerosos recipientes que contenían líquidos inflamables y tóxicos, aumentando la potencia de los daños que se dieron. Finalmente, la explosión podría decirse que pudo evitarse con el debido uso de la prueba, ya que hasta donde se dio a conocer la noticia, las personas no estaban totalmente certificadas para la manipulación de los instrumentos y mucho menos para la manipulación de los químicos que se encontraban en el almacén. Y esa es toda mi exposición. Ok, María José, gracias. Bueno, miren, es interesante. Aquí nada más para complementarlo, María José, creo que me quedó cortita con las aplicaciones. Pero aplicaciones de la industria química podría ser la pintura, por ejemplo, el procesamiento, el almacenamiento, el manejo, la fabricación de pintura por los gases que desprende. O también la fabricación de gases. Ambas son industrias que se hacen aquí en El Salvador. La producción de gases a partir del aire, que se separa, el nitrógeno, el acetileno, todo lo que usted habló,
lo hacen aquí en El Salvador. Hay dos compañías que lo fabrican. La explosión está bastante interesante, María José, porque usted menciona que hubo una fuga de aire. Pero no sé, muchachos, a ver, ¿quién me quiere decir por qué si hubo una fuga de aire se dio una explosión con esos vapores? ¿De qué está compuesto el aire? ¿Alguien? ¿De qué está compuesto el aire? Oxígeno, pero en una muy pequeña cantidad. El aire, así es, está compuesto de nitrógeno en su mayor parte, un 78% de nitrógeno, por ahí del 20-21% de oxígeno y el resto de otros gases. Pero mucho nitrógeno lo que posee, todo lo que nosotros respiramos, mucho nitrógeno. Entonces, esas fugas de aire, al mezclarse con los vapores, al mezclarse con otros gases, pues es lo que produce que sean atmósferas explosivas. No es el oxígeno, el inflamable, sino todos los demás gases que tiene en un porcentaje muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Con respecto a la persona que nunca apareció, probablemente quedó desintegrada por la temperatura de la explosión o la onda de la explosión. Así que, pues sí, esos son los riesgos de estar en atmósferas explosivas y con tanto riesgo. Excelente, María José, muchas gracias. Nelson, me parece. No, Sí, voy. perdón. No, espérate, quiero ver. ¿Quién dijo primero? Sí, Nelson, después Andrés. Voy. Dale. Me confirman si ya pueden ver. Ya se puede. Bien, me tocó exponer acerca de los talleres de pintura y esmaltado, las explosiones en talleres de pintura y esmaltado. Lo que es las atmósferas explosivas entre los talleres de pintura y esmaltado se clasifican como tipo G, como No atmósferas oigo. explosivas por gases, vapores o nieblas. Dentro de las fuentes de energía que Calma, podemos poquito a encontrar son poquito, las hasta que chispas, que todavía ya no es puede ni ser diciembre, por, no sé. más que todo Mire, aquí en yo El cumplo Salvador, antes ¿verdad? que Que Jesús, cualquiera así que que tiene presupuesto pone un taller de pintura con equipamiento súper viejo, ¿verdad? Serían las chispas que pueden producir los compresores, más si se tienen a la par de donde se está preparando la pintura, X cosa, y también por los cortocircuitos, por lo mismo, las instalaciones eléctricas deficientes, que las extensiones súper remendadas, ¿verdad? Más que todo por descuido de operarios. Dentro de los combustibles serían los solventes y algunos catalizadores, que los catalizadores son para que la pintura que se está aplicando se seque más rápido. Es decir, si cuando solo se le aplica solvente, se seca en 2 horas, el catalizador lo hace en una, cuando se combina. Pero sin embargo son sumamente inflamables. El tipo de gas es el del grupo 2B, que sería los que requieren menos energía para inflamación, pero son explosiones un poco intensas. Incluso pueden llegar al grupo 2C, que son los que requieren un poco menos de energía, pero igual son explosiones bastante intensas. Lo que se ve acá es la etiqueta o el etiquetado ATEX, ¿verdad? Lo que les explicaba del grupo 2, el 2 es también para lo que sería de lo que les mencionaba, el grupo de gases, la G y D. Se utiliza G y D porque hoy en día ya se ocupa también lo que se llama el powder coat, que es la pintura en polvo. Entonces, pero siempre lo manejan como G y D. Dentro de las aplicaciones sería en la industria más que todo automotriz, pero pintura. Y la pintura estructural, porque se manejan los químicos, como lo mencionaba, los disolventes y los catalizadores, que son los que se ocupa para acelerar el secado de la pintura, que son altamente volátiles e inflamables. O sea, dentro de las zonas ATEX, este es un diagrama vista de planta de un taller de pintura automotriz.
el área A es la cabina, el horno de pintura, ¿verdad? Donde se aplica todo. Entonces, este se clasifica como zona A, zona 1, perdón, que es peligro presente en condiciones normales, por lo mismo que se está rociando la pintura, el vapor de las pinturas está demasiado presente, entonces es altamente peligroso, sobre todo si no se tiene una ventilación adecuada. Los planos B, los aspirantes, son las zonas de preparación, donde se hace la preparación de superficies, la limpieza, que también el químico que se ocupa, que creo que a veces es solvente, eh, es también bastante volátil, pero se pone como zona 1 si se está demasiado cerca de la pieza, y como zona 2 cuando la pieza se está dejando en espera, ¿verdad? Para la zona, para llevarlo a la cabina de pintura. Y la zona C, que sería la preparación de las mezclas de las pinturas, se clasifica como zona 0, que es un peligro permanente, porque aquí depende también del operario, porque en muchas ocasiones que agarra un trapo para destapar los químicos, solventes, el catalizador, o hace las mezclas y ese mismo trapo lo deja cerca de herramientas eléctricas o de la máquina que ocupan para batir la pintura, ¿verdad? O las latas de pintura con la máquina que mezcla la pintura, entonces se considera como zona 0. Dentro de lo que serían las explosiones históricas en la industria, no encontré aquí en el país, sino que me fui hasta España. Pero más que todo era un taller como clandestino, ya que como los talleres aquí, como les mostré el diagrama, son talleres especializados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Sherwin-Williams en su tiempo tuvo a bien hacer como la nevería, que vendía franquicias para que las personas vendieran sus pinturas. Pero el detalle es que hacían las mezclas, pero no seguían la normativa que Sherwin-Williams les imponía. Entonces lo hacían a grosso modo. Entonces, más o menos el taller de la explosión histórica pasó eso, ¿verdad? Fue en España y fue una explosión en una fábrica de esmaltes y pinturas. Dejó fallecidos y hasta el día de ahora la explosión se manejó como un cortocircuito porque, como les explicaba, ¿verdad? No contaban con la ventilación adecuada en el área de cabina ni de preparación de las pinturas y se encontraron instalaciones eléctricas que se dice en buen salvadoreño hechizas, extensiones, herramientas, o sea, añadidas. O sea, fue un sinfín de errores que llevó a la explosión. Fue un incendio, más que todo en el pabellón donde guardaban las resinas y los químicos para fabricar las pinturas. Y eso se propagó a toda la instalación. Entonces, aquí está más o menos, lo saqué del Diario de España porque no hay una industria, ¿verdad? Como les explico, por las normativas que se siguen. Y solamente. Chivo, gracias. Bueno, aquí tenemos industrias que hacen pinturas. Les mencionaba un par de ellas en la clase pasada. La Sherwin-Williams la tenemos acá en El Salvador. Tenemos pintura de estructuras, por ejemplo, Monelca, Infica, que hacen procesos de pintura de estructura metalmecánica. Pero obviamente hay pintura automotriz y bueno, hay un montón de industrias. Como dice Nelson, lo más importante en estas industrias, o una de las cosas más importantes en estas industrias, es la ventilación que puedan tener en estos espacios, porque obviamente los vapores tienden a encerrarse de manera muy peligrosa y cualquier cosita pues activa esos efectos ignitorios. Me imagino yo que muchos de ustedes se han dado cuenta que las razones que las empresas dan para las explosiones cuando suceden se le atribuyen a estos fenómenos ya sea atmosféricos naturales o a causa de descuidos no atribuibles realmente a una persona en particular. Es muy difícil. Ah, sí, fulanito de tal era el que estaba soldando en ese momento, ¿no?
Entonces, obviamente esto se da por lo mismo que hablábamos. Si no hay alguien a quien echarle la culpa, si no hay alguien en quien descargar todo el problema, pues obviamente nadie paga el seguro, nadie paga la indemnización, ¿no? Bien, gracias Nelson, muy bueno. Vamos con Andrés. Voy. Más si se ve. Dale. Vayan, a mí me tocó lo de centrales eléctricas, ¿verdad? Primero fue algo difícil porque en centrales eléctricas depende del tipo que se tenga, ¿verdad? Es entrar la clasificación, pero algo que tenían como todos en general su definición de atmósfera explosiva. Generalmente son especializadas especialmente con gases permanentes, gases licuados de petróleo o vapores líquidos inflamables y polvos conductores con una resistividad eléctrica menor a 103 miliohms. ¿Verdad? Son como las clasificaciones principales que en todas se ven como atmósferas explosivas. Y de ahí vea focos de ignición, ya sean arcos, chispas o puntos salientes, ¿verdad? Pueden ser considerados de origen mecánico, eléctrico, electromagnético, atmosférico. De los eléctricos, vea abrir o cerrar un circuito, puede generar un cortocircuito y está en un lugar, una central térmica, tienen a veces gases de petróleo, puede generar alguna explosión. Descargas electrostáticas, ruptura de cables, cortocircuitos entre fase o masa, ¿verdad? Corrientes eléctricas compensadas entre lámparas y conductores. También mecánicos, rozamientos por fricción, calentamientos y que se pueden encontrar en el contacto. Atmosféricos, ya sean rayos, partículas calientes, reacciones químicas, entre otras. Electromagnéticos, también ya sean radiaciones electromagnéticas, radiaciones de alta frecuencia y rayos también. Y también en las centrales nucleares, lo que se puede tomar así también son los factores geológicos, ya que las centrales nucleares son susceptibles a los terremotos y son bien delicadas al movimiento. Entonces siempre tiene que ser una serie de protocolos que tienen que basar eso. Aquí, como les decía, el proceso que se genera, los procesos se pueden generar de la atmósfera explosiva, dependen del tipo de central eléctrica que se tenga, ya que hay más de una forma de generación de energía. ¿Verdad? Ya son los tipos de centrales, son la térmica, eléctrica térmica, la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la mareomotriz y la nuclear, por lo cual se puede decir que cada una de ellas tiene diferentes características para considerarse una atmósfera explosiva, ¿verdad? Pero lo que sí se puede decir, vea, que se puede clasificar como en las zonas del 0 a 1, del 0 a 1, de 0 a 2, perdón, porque son para gases y vapores inflamables, para las térmicas, y digamos de la zona 20 a la 22, puede decir, vea, en dado caso de las nucleares, vea, se puede decir así, que son como los polvos conductivos que se tienen o diferentes tipos. Vea. Y aplicaciones, sí, no encontré tantos, porque casi no, son raros, sinceramente, las fallas por explosiones en diferentes, en diferentes centrales, más que todo son por fallas mecánicas, ¿verdad? O de estructura, que se dañan, algo por el estilo, pero son raras cuando hay explosiones. Más que todo las explosiones se dan en las nucleares. Está el accidente de Fukushima en el 2011, que por un terremoto de magnitud 9 provocó que los 3 reactores activos se apagaran automáticamente, pero después por un tsunami, o sea, de 14 metros, le voy a enseñar cómo era la central. Aquí está el diagrama cómo era la central. Los reactores estaban hundidos 14 metros, o sea, 14 metros a la orilla del océano. Eso lo cubrió el mar. Y por más que todo, no siguieron los protocolos que se tenían que seguir en sí, ¿verdad? Cuando hay un accidente como estos. Por diferentes implementos, ¿verdad? Que llevaba el gobierno, que tenían diferentes tipos. Y lo primero que se tiene que hacer, según leí, era por lo menos apagar todos los reactores para que que los reactores no hagan fusión, ¿verdad? Que es lo que hacen que exploten. Y empezar a ventilar.
a ventilar y a ventilar y a ver cómo se puede enfriar sin necesidad de usar sin necesidad de encenderlos y para evitar accidentes. Pero en estos casos, por fallas geológicas, ¿verdad? No se siguieron los protocolos, aparte de que sí hubieron varios muertos por el terremoto, ¿verdad? No siguieron como los protocolos necesarios para evitar la explosión, ¿verdad? Entonces, eso es como el accidente más grande que se tiene, ¿verdad? Hasta ahorita. Bueno, más reciente, que fue hace 10 años. Y así hay más, ¿verdad? De accidentes nucleares, y de ahí en centrales térmicas solo habían que se quebraban las presas y morían ahogados, ¿verdad? Pero eso ya no entraba con explosión, sino que era como más de estructura. Bueno, en mi parte solo sería todo eso, ¿verdad? Gracias, vos. Ok, muchachos, alguien me va a decir, ¿y por qué, en un lugar tan fregado para los terremotos como es Japón, tenemos que estar tan cerca del mar para poner una central eléctrica? ¿Quién me quiere dar una pista de por qué una central nuclear tiene que estar a la par del mar? Bueno, sí, si quieres te lo Vaya, completo dale, yo. dale, Andrés. Más que todo lo hacen para el enfriamiento. Ok. O sea, al fallar al ser un terremoto, a veces suelen fallar los sistemas de enfriamiento. Entonces necesitan agua para enfriar los reactores. Ok. Entonces directamente lo sacan de unas bombas, que en ese caso también, para ese momento, también fallaron esas bombas. Tuvieron que bombearlas a mano. Metieron mangueras directamente Ok. desde el océano a enfriarlos en el reactor. Y, o sea, tienen que haber un sistema de ventilación, ¿verdad? En dado caso fallen, tienen que hacerlo manual. Entonces es prácticamente la muerte de la persona que vaya a hacerlo, ¿verdad? Porque tienen que entrar al reactor, abrir la ventilación manual y meter la manguera por donde se pueda meter, ¿verdad? Para hacer el enfriamiento del reactor. Exactamente, básicamente el agua que que se utiliza en las centrales nucleares se utiliza para enfriar estos reactores. Obviamente ustedes saben que en todo proceso que se genera energía, pues, se produce calor y hay que enfriarlo de alguna manera. La mayoría utiliza el aire de manera natural para hacer esto, pero no con todo se puede, y por lo tanto necesitamos un circuito cerrado de agua para una instalación nuclear. ¿De acuerdo? Por eso es que, bueno, por eso es que las centrales nucleares allá en Japón están tan cerca del mar, aún siendo una zona que está muy propensa, que es muy susceptible a los tsunamis de gran magnitud. De hecho, el fin de semana creo que hubo un terremoto hasta como de 10 grados, no estoy seguro, pero ajá, siempre está este problema. Bien, excelente, Andrés. Gracias. Bueno, para los que no saben, para cuando estén leyendo la presentación de Andrés, masa, ahí habla de masa. La masa es la tierra, a donde tiramos las corrientes innecesarias, es la tierra. Y también, por si se fijaron, hay una generación mareomotriz. Por si no lo habían escuchado nunca, la generación mareomotriz es la generación eléctrica a partir del movimiento de las olas del mar. ¿De acuerdo? Solo para que les quede claro y que cuando estén checando esta presentación, pues vayan con contexto. Gracias, Andrés. Herbert. Me avisan cuando se vea por... Ya se puede. Okay. Bueno, a mí me corresponde hablarles acerca de las atmósferas explosivas en la industria maderera. En primera, en el procesado de piezas de madera se generan polvos de madera, básicamente que en todo, que pueden dar lugar a mezclas explosivas entre el polvo y el aire en lugar como filtros o silos. Asimismo pueden almacenarse gran cantidad de sustancias inflamables como los pegamentos que se usan, los tintes, las lacas. La laca es un líquido de terminación de madera, de color claro o coloreado, que se seca mediante la evaporación del mismo. Y los barnices, siempre con un alto riesgo de explosión. De ahí, ciertos ejemplos de procesos en los que se generan atmósferas explosivas en esta industria son el descortezado, que es el que pueden ver ahí en la imagen,
que este produce polvo de madera, el cerrado, el retestado, que es la operación de corte de las piezas de madera largos, el secado en cámara, porque no solo tiene el acerrín, las virutas de madera, sino que otras piezas de madera todavía. El cepillado, porque la madera como tal, tienen que ponerle, bueno, no es que tengan, pero le colocan a veces insecticidas y cosas por el estilo para evitar que se infesten. Entonces, ajá, estos también son volátiles. El astillado y operaciones relacionadas y las operaciones en prensado caliente. Y aquí otros dos elementos que son inflamables y que se usan son las resinas y el formaldehído. De ahí, en la clasificación de las zonas ATEX y la nomenclatura de los equipos ATEX también, se tiene, bueno, las que ya vimos varias veces, que son de la zona 0, zona 20, zona 1, zona 21, zona 2 y zona 22. Las 0 y 20, que son en atmósferas que el riesgo explosivo está presente en todo momento. La 1 y 21, que es en forma ocasional, y la 2 y 22, que no es tan probable, pero igual se tiene las medidas. Si bien la nomenclatura de los equipos no nos la pidieron, pero yo la saqué de extra, no sé si importa. Que básicamente, bueno, un par de ejemplos antes de eso, de lo de las zonas, por ejemplo, una zona 20 se encuentra en el interior del ciclón de los conductos de aspiración. Los conductos de aspiración y todo lo relacionado a intentar mantener el ambiente un poco libre del polvo, lo voy a mencionar un poco después. De ahí, un ejemplo de zona 21, todas las máquinas con acerrín, o sea que entran en contacto con él, y el interior siempre de los conductos de aspiración. Y una zona 22, básicamente todo lo demás. Lo que, si bien no está en contacto con el polvo de madera como tal, siempre corre su riesgo, ¿no? Bueno, de ahí se tienen la categoría para los aparatos, son que se categorizan igual. Categoría 1 es la 0 y la 20, la categoría 2 es la 1 y la 21, y la categoría 3 la 2 y 22. Se marca como CE, también con el símbolo este de explosivo. Se tiene en el grupo 2, quiere decir de que es industrial, de categoría 1. O sea, el primer cuadro es lo general, lo segundo es lo pedido, lo restrictivo para esta industria, que sería básicamente que abarque la zona 0 y zona 20. Y de ahí las letras D y G, porque tienen que estar tanto para polvo como para gas. De ahí esta otra marcación, material explosivo, su modo de protección, su grupo de explosión, la clase de temperatura y el grado de protección. De ahí la explosión histórica, de hecho, me costó bastante encontrar información. Hay información de los muertos, pero no hay mucha información de la explosión como tal. Que fue el aserradero Babin Forest Products en Canadá, que si no estoy mal fue en el 2012. La explosión y el incendio que se dio por ella misma destruyeron completamente la planta. Inicialmente se creyó que la causa fue, bueno, no es que se creyera, sino que se consideraba nada más que la principal causa fue una alta concentración de polvo de madera y que no estaba protegida en absoluto contra explosiones. De ahí cuando interrogaron, no sé qué palabra usar, a las víctimas, bueno, 2 murieron, 17 salieron heridos y todos afirmaban de que habían sentido gas y no lo alertaron antes. De ahí como ciertas cosas con las que se pudieron haber evitado, que es lo que más se usa en la actualidad, es una ventilación general con el objetivo, o sea, su objetivo es el mantenimiento de la pureza y ciertas condiciones del aire, al menos en los puestos de trabajo, y la extracción o ventilación localizada, que
el objetivo es retirar de la atmósfera de trabajo la dispersión del polvo con con distintas máquinas, se puede decir, como campanas, conductos, depuradores que pueden ser ciclónicos o filtros de manga, ventiladores y silos de recogida de polvo. Gracias. Chivo, gracias. Bueno, esta industria, como podrán argumentar o como podrán intuir, es una industria que no solo es explosiva, sino también altamente inflamable. Y estaba por aquí chequeando esta explosión y pues resulta que los multaron con $1 millón. Bueno, era una explosión que se causó presuntamente por niveles peligrosos de polvo de madera del aserrado de los árboles que habían muerto por escarabajos, por termitas de pino, dice. Y al parecer ese consumo de los insectos pues genera que los polvos sean o tengan, no sé, habrá que leer un poquito más, pero que tengan algún componente que lo hace un poquito más explosivo, ¿no? Por ahí dice también que todos argumentaban en ese momento que habían sentido el polvo y no lo habían alertado. Desafortunadamente, cómo probarlo, ¿verdad? Y cómo darle o cómo echarle la culpa a alguien que lo sintió y dice después, pues yo realmente no lo sentí, ¿no? Es complicado, las explosiones son complicadas, por eso es que uno tiene que tener siempre un sentido de seguridad industrial, ¿de acuerdo? Y no solo en las explosiones, por ahí ven gente subida en el 6º piso con salientes demasiado peligrosas de un edificio y sin protección personal, sin el arnés necesario, sin el casco, ¿verdad? Entonces, para esto es que nos sirven. O sea, quiero que vean lo de las atmósferas explosivas, pero porque también tiene una aplicación en el mundo de la seguridad industrial. ¿De acuerdo? Bien, Pablo, dale. Sí, buenas tardes, ahorita presento. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Buenas tardes a todos. En esta ocasión a mí elegí hablar sobre las atmósferas explosivas y la industria agropecuaria. Como tal, por la amplia aplicación que tiene esta industria agropecuaria, pues se consideran atmósferas explosivas tanto de gas como de polvo. Yo me voy a enfocar a lo largo de la exposición a hablar de dos, que es la digestión anaerobia y los fertilizantes. En el caso de esta digestión, pues se produce la emisión de productos gaseosos denominados biogás. Este se compone en su mayoría por metano y dióxido de carbono, pero también se encuentra en su composición otros gases como vapor de agua, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, entre otros. Esta imagen que ven acá es un digestor, es se podría decir la máquina, dispositivo, no sé, que lleva a cabo la digestión. Y respecto a los fertilizantes, como saben, ¿verdad? Pueden ser tanto las sustancias, son sustancias químicas, que pueden ser gases o sólidos, y referenciándolo al almacenamiento en un área cerrada, como materias inflamables tendríamos el acetileno como gas más peligroso entre los almacenados y el etanol como líquido inflamable en el interior del almacén. Esto también considerando los materiales o sustancias necesarias para poder también crear fertilizantes. Y bien, para ambas aplicaciones, las fuentes de energía existentes en el entorno de esas aplicaciones, ¿verdad? Pueden ser las chispas, superficies calientes, llamas directas, descargas atmosféricas y cortocircuitos. Lo puse como que podrían ser para ambas porque al final en el digestor existen altas temperaturas,
pues también dentro del proceso hay llamas, también puede haber una descarga atmosférica, un cortocircuito, debido a que si hablamos del almacenamiento de un material, ¿verdad? No sé, al final en el almacén, pues vamos a tener cuestiones eléctricas y puede existir un cortocircuito. Y respecto de las chispas, pues puede ser debido también al cortocircuito o a, qué sé yo, algún mantenimiento que se esté dando, entre otras cosas. Ejemplos de atmósferas explosivas en esta industria, yo traigo las siguientes, que es la digestión anaerobia, ¿verdad? Que es lo que hablaba en un inicio, que básicamente aquí puse la imagen de una central de biogás que extrae el biogás, las deshidratadoras también. En este caso puse la imagen del forraje, que es el alimento para el ganado, ¿verdad? Entre otros animales. El almacenamiento o el uso de fertilizantes también puede ser una atmósfera explosiva, como también las descascaradoras. En este caso, pues, las descascaradoras se tiene como en la atmósfera, pues, explosiva, pues puede ser de polvo, ¿verdad? Y aquí les he hablado de gas, aquí puede ser de gas y de polvo. En este caso, pues, de gas en su mayoría. En cuanto a clasificación ATEX, yo busqué un ejemplo de un almacén donde se almacenan, valga la redundancia, tanto fertilizantes como las sustancias necesarias para su fabricación. Y el autor donde lo tomé, él mencionaba que se consideraba que todos los contenedores de sustancias eran metálicos y por ende la clasificación de la zona ATEX iba a disminuir, ¿verdad? En cuanto al riesgo de explosión. Y aquí él especificaba un poco que en el espacio exterior o interior del almacén destinado a las botellas de gases o de las sustancias, ¿verdad? Que deberían de tener una distancia de 2.3 metros en todas las direcciones, abarcan todas las botellas y extendiéndose a ambos lados a partir de las botellas situadas en ambos extremos de la fila de botellas. Aquí se tiene, también se toma en consideración que el almacén tiene bastante ventilación en todo momento, entonces así es como se ha clasificado esta atmósfera explosiva, ¿verdad? Y bien, esto hablaba para la parte de los fertilizantes, pero también existe la parte del riesgo en las centrales de biogás. Aquí les traje un diagrama, ¿verdad? Del riesgo que hay, de los diferentes tipos de riesgo que hay en una central de biogás, entre los cuales están, si quieren lo ver un poco de eso para que vean mejor, ese riesgo de explosión, ¿verdad? Este símbolo significa riesgo mecánico, el riesgo de sustancias químicas, ¿verdad? Riesgo eléctrico y creo que, se me escapó uno que es el riesgo de llama. Entonces, aquí quise poner en su mayoría los componentes que están señalizados acá, ¿verdad? Y bien, en una central de biogás, en este caso a lo agropecuario se viene relacionando con el digestor, pero en toda la central pues va a haber riesgo de explosión en diferente clasificación. Por ejemplo, en este caso, aquí es donde donde se almacena el biogás o de donde se obtiene el biogás para luego distribuirlo en toda la central. Pues a mi parecer, ¿verdad? Aquí yo no encontré ninguna clasificación, pero eso en todo momento está lleno, entonces debería ser una zona cero. Y así a medida vamos viendo, por ejemplo acá, esta zona 13 que se ha colocado,
Básicamente es como un sistema de control de presión, que esta es una válvula de alivio que al llegar a cierta presión aquí en el digestor, pues este válvula de alivio pues deja pasar el gas, ¿verdad? Para mantener que la presión a esa presión de tarado y se hace se evacúa eso hacia la atmósfera. Entonces, esto sería por ejemplo, una zona 2, que es algo anormal, ¿verdad? Porque aquí se estarían haciendo, cada cierto tiempo se estaría evacuando todo lo que hay en el digestor. Y, por ejemplo, acá nosotros vemos que hay una llama y vemos que se conecta también a la tubería por donde va el biogás. Entonces nosotros diríamos, qué peligroso, ¿verdad? Pero también existen dispositivos como el que está acá, que se llama de arresta llama, que básicamente es para extinguir, ¿verdad?, la llama a lo largo de la tubería. Básicamente un dispositivo de protección. Y bueno, como tal, eso es lo que les quería comentar acerca de la central de biogás. En cuanto a la noticia, yo encontré que en diciembre del 2020 ocurrió una explosión de un silo en una planta que se llama Wessex Water, que está ubicada en Inglaterra. Como tal, yo sé que la planta es de tratamiento de aguas, pero también tenían biogás en sus instalaciones. Y por ejemplo, ¿cómo se dio la catástrofe o qué sucedió? Primero podemos ver las bajas humanas que ocurrieron, las cuales fueron 4. Fue una persona de 16 años, 2 personas mayores a 60 y una mayor a 50. Y así, como les decía, contenía biosólidos, que al final eso puede llegar a producir biogás. Y según las investigaciones, los trabajadores fallecidos estaban trabajando con trituradoras de disco porque estaban haciendo mantenimiento al silo. Entonces las chispas que se ocasionaron durante el trabajo, según el especialista en seguridad contra incendios Tony Ennis, estas chispas pudieron haber ocasionado la explosión del tanque, ¿verdad? Pero por otro lado, el personal de la empresa también alegó que no se llevó a cabo una evaluación de riesgo de ignición antes de que comenzara el trabajo de mantenimiento en ese día, ¿verdad? Que lastimosamente 4 personas murieron. Y sin embargo, eso permanece sin confirmar, ya que la empresa se negó a comentar mientras continuaban las investigaciones. Al final a ellos les afecta eso, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, solo con el hecho de mostrar, digamos, en una central de biogás, este mapa, pues tampoco se dice mucho, porque solo estoy diciendo si hay un riesgo de explosión, pero no digo no lo clasifico. Entonces, ahí es como un error, ¿verdad? Y bueno, un especialista de la industria con conocimiento práctico de la planta que se mencionaba, él mencionó que el silo de Wessex Water no tenía un arrestallamas, aquel dispositivo de protección que les hablaba de acá, ¿sí? Aquí hay 2, tanto el 16 como el 27. Y aquí que les mencionaba que es un dispositivo que evita que las chispas entren en un tanque, lo que lo hace más susceptible a una explosión, en el caso no se ocupe esta protección. Y bueno, como tal, esta fue mi exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de todo lo que expuse o duda, no sé, comentario. Gracias, Pablo. Bueno, que aquí con respecto a lo que me pareció más importante, creo yo, es la parte de la producción de metano y cómo estos gases que se producen en la industria agropecuaria
lo hacen una industria muy peligrosa, muy explosiva. Y pues ahí ven el ejemplo de la explosión histórica. Lástima que un jovencito, ¿no? Por causa de descuido y eso, pierda la vida en un accidente de esta magnitud. Hoy te sentí un poquito trabado, Pablo, ¿qué pasó? Bueno, Sí, tranquilo, tranquilo. Bien, nos queda chance tal vez para uno más hoy, si queremos terminar lo del tema, que está cortito. Si no, de todas maneras lo dejamos para la siguiente. Ya pasaron 6. Así que, no sé, ustedes me dicen. ¿Alguien más quiera pasar hoy? Yo quisiera pasar. Vaya, dele, Gabriela. Voy a compartir. Solo me dicen si ya se puede ver la pantalla. Ya se puede. Sí. Vale, entonces, bueno, en mi caso yo elegí hablar sobre la industria agraria. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué tipo de atmósferas explosivas se consideran en ese tipo de industria? La atmósfera explosiva relacionada a esta industria es la de polvo en suspensión, que como su nombre lo indica, son atmósferas formadas por una mezcla de aire con una sustancia en forma de polvo, es decir, los sólidos en suspensión. Las atmósferas explosivas que se producen en las zonas ATEX a causa de la presencia de polvo son igual de peligrosas que las producidas por gases. En esos casos se produce una mezcla de aire con sustancias inflamables sólidas bajo la forma de polvo, en que ante cualquier foco de ignición genera una combustión que se propaga al resto de la mezcla, produciéndose una deflagración, es decir, una explosión que se propaga a una velocidad subatónica. Entonces, ahora, ¿en qué procesos específicos se generan? En este caso se encuentran las empresas agrarias dedicadas a la fabricación de piensos compuestos o elaboración de correctores vitamínicos minerales, en el almacenamiento de cereales en silos y secadores de cereales y deshidratadoras de alfalfa. Respecto a qué tipo de fuentes de energía existen, más concretamente los factores que resultan fundamentales para que sea una explosión en las atmósferas explosivas son la naturaleza de polvo en suspensión, la concentración de polvo en suspensión, el tamaño de las partículas, la humedad, la presencia de oxígeno y la temperatura de emisión. Por otro lado, ¿qué tipo de polvos combustibles están presentes? Entre los polvos combustibles tenemos los cereales, los granos y derivados, el almidón y el heno, los cuales al estar en partículas lo suficientemente finas generan atmósfera explosiva en contacto. Ahora, respecto a la clasificación en cuanto a las zonas ATEX para la industria agraria, en este caso tenemos 3, tenemos la zona 20, la zona 21 y la zona 22. En la zona 20 hay o puede haber polvo combustible durante las operaciones normales de funcionamiento, pues en marcha o limpieza, en cantidad suficiente para producir en una atmósfera explosiva. Un ejemplo de eso son los molinos pulverizadores. En la zona 21 tenemos que es aquí en la que la nube capa de polvo es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo. Y la zona 22 donde la presencia es poco probable y por cortos periodos. Junto a esta información se brindan principios de seguridad a considerar. En número 1 tenemos que se debe evitar en lo posible la ventilación y con ello el levantamiento de polvo. Número 2 tenemos el mantenimiento de limpieza y recogida de polvo generado de forma periódica. Y número 3 tenemos que los equipos eléctricos estarán protegidos contra la entrada de polvo en el grado requerido utilizando IP5X, que es la protección contra la entrada perjudicial de polvo, y IP6X, que es la protección total contra la entrada de polvo. Ahora, bueno, sobre la explosión industrial histórica, la verdad me costó como encontrar una específica que dijeran sus causas y todo eso, entonces elegí 3 como lo más simple. La primera, por ejemplo, fue en el año 2001. En esta hubo una explosión de un silo de maíz de comercio e industria en Brasil, donde se desconoce la fuente de emisión. En el año 2005, en este sí encontré un poco más, eso fue en la Porta Huesca, fue la explosión de un silo en harinas. El origen de la deflagración se produjo en el interior de uno de los molinos de la industria. Y la fuente de ignición pudo ser provocada por un sobrecalentamiento de unos rodillos, por chispas generadas por choques entre objetos metálicos en el interior del molino, o a un sobrecalentamiento por bloqueo de los cilindros a causa de la presencia de cuerpos extraños entre las piezas. Y finalmente encontré otra del 2008, donde esa fue en la refinería de azúcar Imperial Sugar en Georgia, donde se dio una explosión
fue la destrucción de la refinería de azúcar y tuvieron una multa de 8 millones al titular por violaciones de seguridad. Y ya. Ok, gracias Gabriela. Yo creo que usted no había entrado todavía cuando estaba hablando Nelson, porque dio el ejemplo de la... No, ¿quién fue el que dio el ejemplo de la Huesca? Sí, vea, Nelson fue. Bueno, no importa, no. No, perdón, Jacqueline. Está bien, no tengo problema, solo quiero que hagan la comparación. Si se fijan, en esta explosión que menciona Gabriela, que fue la misma que presentó Jacqueline, nos damos cuenta que realmente hay un problema en cuanto a la causa de las explosiones. ¿Por qué? Porque son atribuibles a muchos factores y muchísimos de esos factores no se les puede atribuir a nadie realmente. Entonces, lo malo, lo difícil de los casos de explosiones que resultan después ser históricas es este preciso problema, que no podemos dar un responsable porque la explosión se produce tan rápido, se produce por condiciones que a lo mejor podrían haberse controlado, pero también no tenemos control sobre ellas y causan daños que mucho no tendrán sentido, ¿no? Para las personas que tienen que cubrir con estos gastos. Si ustedes recuerdan, cuando se quemó el Hipermall Las Cascadas, la parte del Office Depot, creo, ¿cuál era? El Hiperprice estaba, ¿no? Fue una gran noticia. Tal vez no fue completamente explosión, yo no lo descartaría del todo, pero fue una gran problemática porque no hallaban a quién echarle la culpa, no podían echarle la culpa realmente a ninguno de los dos locales, ni a las personas que trabajaban ahí, y mucho se dijo de que el centro comercial lo estaba haciendo solo para cobrar el seguro, ¿verdad? Yo difícilmente creo que sea ese el caso. Yo creo que fue un mal manejo de las atmósferas explosivas, un problema de seguridad. No sé si del empleado, pudo haber sido también de la empresa, pero al final fue un accidente, creo yo que sí. Bien, excelente Gabriela, muchísimas gracias. Bueno muchachos, les voy a robar nada más un par de minutos adicionales. Vamos a cubrir un contenido que me hace falta, bueno, varios que me hacen falta todavía, pero no quiero dejar la materia sin abarcar estos contenidos y no sería justo para ustedes, pues porque realmente creo que son contenidos bastante interesantes.